Bueno, pues vamos a comenzar la sesión de hoy. Buenos días a todos los asistentes. Vamos a hacer una de las sesiones que son directamente preparatorias para la certificación de LPI de nivel 1. Entonces, primero vamos a echar un vistazo a cuáles son los distintos niveles que hay, vamos a conocer a los participantes de dicha sesión y, por supuesto, presentarme. Buenos días. No sé si los que estáis en dicha sesión ya tenéis experiencia con Linux o es vuestro primer contacto o si además de tener experiencia sois administradores y estaríais interesados en dicha certificación, en la de nivel 1 de LPI. Por favor, responderme en el chat de cuáles son vuestros conocimientos aproximados y el interés de esta charla, sobre todo para posteriores charlas, ya que estas van a ser una serie complementarias donde iremos viendo todos los topics, todos los distintos objetivos que tiene esta certificación y por supuesto, algunas serán en abierto y otras serán solamente para los alumnos que estén inscritos en nuestros cursos de formación de LPI. Vale, por aquí veo que nos indicas que estás interesado en certificarte. Vale. Pues por aquí veo también a María Ángeles. No sé si buenos días, María Ángeles, si me escuchas correctamente. Buenos días. Mira, voy a deshabilitar los micrófonos, ¿vale? En principio, cualquier cosa me la escribís por el chat para que no haya interacción entre los distintos micros y no haya mucho ruido. Por favor, también respóndenos si tienes conocimientos de Linux, de administración de Linux, estás interesada en la certificación o si simplemente quieres mejorar tus conocimientos sin llegar más allá. Aunque como os digo, esto está sabéis que las distintas formaciones muchas veces están orientadas exclusivamente a obtener el conocimiento, es decir, si tenemos un curso de administración de Linux simplemente tendríamos una serie de revisión, según el nivel, una serie de revisión de comandos, de actividades, mientras que si queremos certificarnos, pues realmente tenemos que seguir un orden muy concreto, ya que luego los exámenes son muy estrictos a la hora de evaluar determinados conocimientos. Así que sin más, como ya entiendo un poquito cuál es vuestro interés, vamos a ello. Voy a expandir mi pantalla central para que pueda verse mejor. Vamos a ver. Ok. Bueno, vosotros como asistentes veis que tenéis en la parte central tenéis una pequeña transparencia, espero que una serie de transparencias, espero que se vean correctamente durante toda la sesión. Y además, si comparto alguna de las pantallas para hacer algo online con una máquina de Linux, debería abrirse en una nueva ventana de vuestro navegador. De momento me voy a centrar en estas transparencias. Yo estoy comprobando en todo momento que la velocidad es correcta, pero si tenéis algún problema de velocidad, lo único que os puedo decir es que posteriormente, como está grabada, esta la publicaremos y lo revisáis con mayor velocidad en vuestros equipos, ya que no podemos ir uno por uno todos los asistentes viendo qué velocidad tienen de conexión para el acceso a la misma. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos en el contenido de hoy. El contenido de hoy va a ser muy concreto, va a ser los primeros objetivos de LPI de nivel 1, en concreto del examen 101. No sé si conocéis LPI, podéis comentarme en el chat acerca de ello, pero LPI es una asociación que se encarga de las distintas distribuciones de Linux. Como sabéis, hay diferentes caras de una misma moneda, es decir, igual que de Windows, por ejemplo, que es su principal competidor, solamente existen las versiones que ofrece Microsoft. Por ejemplo, en las últimas en las que nos encontramos, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 y las anteriores, mientras que en Linux hay una serie de distribuciones. Tenemos Red Hat, tenemos Debian, tenemos Fedora, tenemos Ubuntu, etcétera. Pues LPI intenta encargarse de la administración de una forma genérica de todos los Linux, sin centrarse en ninguna de esas distribuciones en concreto. Por supuesto, cuando hay diferencias entre algunas de ellas, pues evalúa e informa de
todas las diferencias que pueden haber entre ellas. Pero vamos, intenta ser lo más genérico posible. Por mi parte, presentarme, soy Julio García, soy uno de los formadores certificados en el EPI de Nanfor Ibérica. Nanfor Ibérica es un centro no solamente formador, sino también un centro examinador, y somos partner autorizados de LPI. Si buscáis en la propia página de lpi.org podéis encontrarnos en los listados de los colaboradores de dicha organización. También comentar que existe lpi.org.es, que es la versión en España, aunque la mayoría de la información la podéis encontrar sin problema en lpi.org. Es mucho más amplia dicha página. ¿De acuerdo? Como os digo, soy uno de los formadores de Linux y de administración de sistemas y otro tipo de tecnologías en Nanfor Ibérica, y en este caso nos vamos a centrar en el EPI. El EPI además ofrece un sistema de certificaciones para acreditar los conocimientos de los distintos usuarios. Por eso se denomina LPI-C, LPIC, LPI Certification. La certificación del LPI consta de 3 niveles, que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Tal vez la que menos se ha modificado ha sido el nivel 1, el LPIC 1. En cuanto a los tipos de exámenes y a cantidad de conocimientos. Sin embargo, cada uno de los niveles tiene una serie de objetivos internos que sí que sufren revisiones a lo largo del tiempo para tenerlos totalmente actualizados. Sabéis que Linux constantemente saca nuevas versiones del kernel, es decir, del propio sistema operativo, del centro neurálgico del sistema operativo Linux, y que dichos kernels se adaptan a las nuevas tecnologías. Si aparece un nuevo tipo de USBs, como veremos hoy, si aparecen nuevos tipos de dispositivos, si se solucionan determinados fallos, no sucede como en otros sistemas operativos que hay que esperar a que el fabricante cree una nueva versión de dicho sistema operativo. Aquí se van ampliando los nuevos kernels para solucionar problemas y para actualizarse constantemente. Lo mismo sucede con las certificaciones. Las certificaciones se adaptan a lo largo del tiempo y ofrecen determinadas características novedosas. El EPI nivel 1 consta de 2 exámenes. El examen que denominamos 101 y el examen que llamamos 102. Para obtener dicho nivel es necesario realizar y aprobar los 2 exámenes. Eso sí, es independiente el orden, ya que son contenidos complementarios, objetivos complementarios los 2 exámenes, no importa que se haga antes uno u otro. Luego, a estos se obtendría lo que llamamos la certificación nivel junior, nivel 1. Pero podríamos seguir avanzando en nuestra formación o en nuestra acreditación de que somos expertos en Linux. ¿Cómo? Pues pasando a un segundo nivel, el nivel 2. El nivel 2, de nuevo, son temas asociados a la administración de Linux, pero más centrados en los detalles de redes, en los detalles de los determinados comandos que tal vez no se ven en profundidad en el nivel junior. Y en último lugar está el nivel senior o el nivel experto. El nivel experto es un poco diferente, que es el nivel 3, y consta de varios exámenes donde sí que se ha modificado mucho a lo largo de probablemente estos últimos 6 años, donde ni siquiera inicialmente existía dicho nivel. Se propusieron al principio otro tipo de exámenes, había que realizar 2 de ellos y aprobarlos. Por eso es por lo que veis incluso la nomenclatura de 300, 303 y 304. Parece que falta el 301 y el 302, pero son exámenes retirados a final de 2013. Y en la actualidad, realmente lo único que es necesario es escoger uno de las rutas formativas que ofrece el nivel 3 y examinarse de ellos. Pero bueno, como queda mucho hasta el nivel 3, nos vamos a centrar en el nivel 1, el nivel de administración Linux de Junior de Linux, con los respectivos exámenes 101 y 102. Queda claro el tema de los niveles, ¿no? Cualquier pregunta podéis ir haciéndomela en el chat. Así que el plan de trabajo de hoy va a ser la parte inicial que debemos conocer para obtener dicho nivel 1. El EPIC 1 tiene distintos subobjetivos
que llamaremos el 101, 102, 103, 104 y así sucesivamente. No confundáis con la nomenclatura de los exámenes, que tal como están escritas puede dar lugar un poquito a confusión. Es decir, porque aquí veamos el 1.101 y el 1.102 son dos objetivos del examen 101. No tiene nada que ver con el examen 102. ¿De acuerdo? De hecho, en el examen 102 habrá, por ejemplo, un objetivo que será el 105, 106 y así sucesivamente. Un pequeño inciso, comentar también que LPI no tiene un material, digamos, que creen ellos mismos para la formación, un material oficial para la formación, sino que dicho material lo ofrecemos los partners. E incluso ellos proponen determinados manuales de formación adicionales que siguen esta estructura formativa. Así que voy a intentar adaptarme también a dichos manuales que sugiere LPI para obtener la certificación. En el día de hoy nos vamos a centrar en los dos primeros objetivos, lo que llamamos los topics dentro de lpi.org. El 101, que es relacionado con el hardware y arquitectura, y el 102, que es acerca de la instalación y administración de paquetes. Por tanto, vamos a entrar primero en una revisión aproximada de los objetivos del LPI 1. Por supuesto, en posteriores sesiones esto nos lo saltaremos, ya no hará falta revisarlo. Fijaos que lo divide en 4 secciones. En 4 secciones, la primera es la arquitectura del sistema, que es algo de lo que vamos a ver hoy. En segundo lugar, la instalación y administración de paquetes, es decir, cómo mejoramos nuestro sistema, cómo añadimos nuevos drivers, cómo configuramos y visualizamos los drivers instalados. En tercer lugar, los comandos Linux, y este es el apartado más importante y, por supuesto, más extenso de este nivel 1. Hay una gran cantidad de comandos y es muy difícil conocerlos todos al detalle con todas las opciones adicionales que presentan. Sin embargo, sí que es imprescindible para presentarse al nivel 1 saber lo que hace cada uno de estos comandos. Porque tal vez en las propias preguntas, que suelen ser de tipo respuesta sencilla o respuesta múltiple, simplemente nos pregunten exactamente cuál es la utilidad de un determinado comando o incluso que redactemos la utilidad de determinado comando. Pues aquí, en este tercer apartado, que sería el tercer objetivo, hacemos una revisión de todos los comandos más importantes de Linux. Y en cuarto lugar, y no menos importante, veis que el tercero y el cuarto llevan 8 apartados cada uno, es el sistema de ficheros de Linux. Cómo se estructura, cómo se accede, cómo se gestionan los usuarios, permisos, etcétera. Aunque es cierto que más adelante se insisten en determinados conceptos que aquí pueden quedarse algo a medias, pues en el 101 hacemos que tengamos una visión, solo con el 101 una visión bastante amplia de cómo funciona Linux. Bien. Pues vamos al primer objetivo, al de hardware y arquitectura. Esto inicialmente, para los que estamos trabajando en distintos sistemas operativos, no solamente Linux, esto representaba un problema para todos aquellos que querían conocer o adentrarse en el mundo de Linux. ¿Por qué? Porque la instalación de Linux en sus comienzos era bastante tediosa. Era imprescindible conocer el hardware del equipo donde íbamos a instalarlo, y si no lo conocíamos, prácticamente éramos incapaces de hacer la instalación de Linux. Hoy en día eso ya está superado y las instalaciones son muy similares a las de otros sistemas operativos. Tienen algunos conceptos que debemos conocer, pero es cierto que los propios instaladores son muy dirigidos al usuario y tienen un entorno visual muy sencillo. Cuando nosotros instalamos un sistema operativo tenemos que conocer algunas de las características tanto generales de las máquinas como del propio Linux. En primer lugar, la BIOS. Surge el concepto de qué es la BIOS. Los sistemas operativos tienen una parte esencial,
no los sistemas operativos, los hardware, los equipos, ya sean portátiles, sean PCs o incluso sean dispositivos móviles, tienen una parte esencial para que funcionen posteriormente el sistema operativo, que es lo que llamamos el firmware. El firmware es un elemento que permite gestionar los elementos hardware de dicho dispositivo, ya sea un equipo, ya sea un ordenador, por ejemplo. Por tanto, en los ordenadores normalmente encontramos lo que llamamos la BIOS. La BIOS es el firmware, es el elemento que interactúa con los entornos hardware y que además permite iniciar el sistema operativo que vayamos a utilizar en nuestro equipo. El sistema o sistemas operativos, ya que existe un falso mito de que si tenemos Windows no podemos utilizar Linux o si tenemos Linux no podemos utilizar Windows. Por supuesto que no. Si tenemos, podemos tener un equipo con varios Linux y con varios Windows instalados en él sin ningún problema y coexistiendo, ya que la BIOS es realmente la que gestiona los elementos hardware y posteriormente instalaremos tantos sistemas operativos como nuestro equipo aguante y como nuestro sistema permita. Normalmente la BIOS es un firmware bastante estándar. Sin embargo, cada uno de los fabricantes la personaliza ligeramente. Entonces, cuando nosotros arrancamos el sistema, en algunas ocasiones, si queremos modificar, por ejemplo, el modo de arranque del equipo, tenemos que acceder a la BIOS. Algunas veces gracias a pulsar la tecla suprimir antes de que comience el arranque del equipo. Otras veces gracias a las teclas F12, F9, F8. Son teclas muy, muy específicas que están relacionadas con el arranque directo de esa BIOS. Entre algunos de los elementos básicos que encontramos en la BIOS están la fecha y la hora y los dispositivos de arranque. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de sistemas operativos, uno de los elementos principales para su buen funcionamiento es la gestión de la hora del sistema. Hay aplicaciones, por ejemplo las de conexiones remotas u otras similares, donde es imprescindible que la hora, por ejemplo, esté bien establecida. Eso sí, el hecho de que esa fecha y la hora la podamos retocar en la BIOS no significa que el sistema operativo gestione su propia fecha y su propia hora. Y de hecho hay comandos, más adelante cuando ya lleguemos a otras unidades relacionadas con los comandos, como hwclock, podemos retocar tanto la hora del sistema, la hora del sistema operativo, o la hora del hardware. Incluso copiar de una a otra para que vayan sincronizadas. También hay que nombrar los servidores NTPD, es decir, los servidores que cuando nosotros conectamos un servidor, conectamos un host, se conectan en remoto a un servidor de horas y la actualizan para que siempre esté lo más exacta posible. Por otro lado, la BIOS también se encarga de los dispositivos. Tenemos discos de tipo IDE, discos duros de tipo SCSI, SATA o CD-ROMs, disquetes, otras unidades que pueden servir para almacenar información. Pues la BIOS es la que engancha directamente con dichos dispositivos de arranque. Cuando ya pasamos e instalamos Linux, en Linux existe el sistema de ficheros PROC. En el sistema de ficheros PROC se accede a esos elementos o se tiene un listado de esos elementos hardware que detectó inicialmente la BIOS. Desde qué ficheros, qué interrupciones, accesos a memoria, puertos, etc. Y en concreto, y ya tenemos que ir empezando a aprender y a memorizar determinados ficheros, no vamos a ser muy insistentes en cualquiera de nuestras formaciones con el aspecto de memorizar, sino mucho más con el de entender. Sin embargo, sí que puede suceder que en el examen os pregunten por un determinado fichero. Un determinado fichero y tengamos que saber exactamente cómo se llama. No nos dé la respuesta, sino escribir nosotros el nombre del fichero. Por ejemplo, aquí vemos que en la transparencia estamos hablando de ficheros relacionados con información de hardware. Pero, por ejemplo, ¿dónde se almacenan los usuarios del sistema? Existe un fichero que almacena todos los usuarios que se han creado en un sistema, ya sean los propios del propio Linux o los que hemos creado nosotros de forma manual.
escribirme en el chat, a ver si sabéis en qué fichero se almacenan dichos usuarios. Además, quiero que lo escribáis por dos motivos. El primero, por supuesto, por testear, efectivamente. Y el segundo, por ver si, como me lo estáis planteando ahora mismo, vamos a reducir. Vamos a ver. Como veis, por ejemplo, aquí me habéis contestado correctamente los de vosotros, donde se almacenan en etc passwd. Es decir, es muy importante, ya no solo quería saber cuál era el fichero, sino que escribáis correctamente la ruta al fichero. En los sistemas Linux partimos de el directorio raíz, del directorio barra. A continuación, el subdirectorio donde está incluido, en este caso, etc. Y a continuación, el nombre del fichero donde podemos encontrar, en este caso, los usuarios del sistema. Si nos pidieran esto en una de las preguntas del EPI y pusiéramos passwd, estaría incorrecta la respuesta, aunque supiéramos perfectamente en el fichero donde se encuentra. ¿De acuerdo? Así que ese era el truco que quería recordar. Además, quiero recordar otra segunda opción importantísima. Aunque parezca un tópico, en Linux todos son ficheros. Igual que en otros sistemas operativos hay determinados elementos que no pueden verse en ficheros, que no pueden modificarse, en Linux todo puede verse y todo puede modificarse. Eso es importante a la hora de que queramos administrar un sistema, ya que, por ejemplo, en sistemas Windows tenemos que desarrollar una serie de scripts sin más remedio para acceder a determinados ficheros, mientras que en Linux, si somos un administrador de sistema y tenemos los permisos necesarios, podemos acceder directamente a dichos ficheros. Vamos a echar un vistazo a estos que aparecen aquí. Por ejemplo, voy a intentar compartir la pantalla y vamos a ver si hay suerte y vuestra velocidad es lo suficientemente rápida como para que podáis ver mi propia pantalla del equipo. Poco a poco se irá cargando en vuestros equipos. Bien. Fijaos que aquí he lanzado uno de los terminales que existen en un entorno gráfico de uno de mis sistemas operativos. En este caso voy a trabajar con un Debian. Voy a ampliar para que se vea un poquito mejor. Bien. Fijaos, decíamos que en un directorio, recordad la forma un poquito, aunque no entremos ahora en los comandos, la forma de movernos, cd/proc ls. Aquí tenemos un listado de ficheros y directorios. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño, que me he pasado en tamaño. Bueno, tenemos una serie de ficheros donde podemos encontrar algunos de los que hemos indicado anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos interrupts, por ejemplo, tenemos IO-ports o los de DMA que estarán más abajo. Vamos a echar un vistazo a IO-ports. VI, IO-ports. Fijaos, aquí en este caso nos está indicando qué elementos hardware están enlazados a nuestro sistema operativo. Aquí vemos, por ejemplo, que el teclado está en la zona memoria que va desde la 0.60 hasta realmente la 0.64. Por aquí, si tenemos una disquetera, en este caso, en este equipo está montada como tal, desde la 0.3 F2 hasta la 0.3 F5. Aquí tenemos una relación de todos los elementos hardware que existen en el sistema. Recordar también que, vamos a ver, que hablábamos de otra serie de elementos, como por ejemplo el /proc /interrupts. Vamos a echarle un vistazo. Me he equivocado. Eso es.
Aquí tenemos no solamente los elementos hardware, sino las interrupciones que tiene nuestro sistema. No sé si conocéis un poquito de hardware de los dispositivos. Voy a irme a muy bajo nivel, es decir, cuando nosotros instalamos un hardware en un equipo, hay una serie de impulsos eléctricos de actividad interna que indica al procesador cuándo se tiene que realizar una determinada tarea. A eso es a lo que llamamos interrupciones. Y normalmente las interrupciones suelen ser exclusivas. Se utilizan para unas cosas o se utilizan para otras. Por ejemplo, fijaos que aquí existe una interrupción, que es la número 6, que se emplea exclusivamente para la disquetera. Mientras que existen otras interrupciones, como por ejemplo de la 10 hasta la 11, que no están utilizadas, que las podríamos utilizar para otro elemento hardware. Para esto sí que hay que tener ya mucho más conocimientos de hardware y no se trata de eso en este LPI de nivel 1. Así que simplemente que sepáis que existen y cerraremos los ficheros como tal. Voy de nuevo a recuperar la pantalla donde estábamos. Si queréis, como estoy compartiendo mi pantalla, esta la podéis minimizar y seguir adelante con la presentación en las propias diapositivas, ¿de acuerdo? Que se verán mucho mejor que si veis la pantalla así. Vamos a ello. Por otro lado, también hay que conocer, aparte de a ver, darme un segundito que reduzca, que no lo veo en la pantalla, compañera. Exactamente. Por otro lado, uno de los elementos hardware que más se utilizan en la actualidad, por ejemplo en la BIOS para arrancar el sistema, es el USB, los dispositivos USB, los Universal Serial Bus. También hay que conocer cómo funcionan estos dispositivos o qué determinados drivers controladores tienen dichos dispositivos. ¿Sabéis si todas las BIOS pueden arrancar desde un USB? Efectivamente, como dice Javier, no todas las BIOS están preparadas para arrancar desde un USB. ¿Y todos los Linux? ¿Están preparados todos los Linux para entender, para poder conectarse a un USB? Tampoco, efectivamente. Para esto, volvemos de nuevo al concepto de kernel. El kernel es, como hemos visto en otras sesiones mucho más sencillas, es el núcleo, es el centro de procesamiento de toda la actividad de nuestro Linux y sobre él se ponen otra serie de funcionalidades. Pues en distintos kernels se han ido añadiendo los dispositivos USB. Pero inicialmente los primeros kernels no existía como tal, de hecho no se empleaba aún el USB. Sin embargo, los de ahora no nos tenemos que preocupar, todos los de ahora tienen soporte para USB. Comentar que existen varios tipos de controladores USB. No es habitual que nos pregunten por esto en uno de los exámenes del EPIC, pero bueno, sí que debemos conocer que existen los OHCI, los Open Host Controller Interface, que son los que se encargan de los USBs 1.1 y los UHCI, Universal Host Controller Interface, es decir, otro tipo de controladores que también se encargan del mismo tipo de USBs, de los USB.1. Son los primeros USBs, los USBs de una velocidad más lenta, que hasta 12 megabits por segundo, la transferencia de datos entre dicho USB y el equipo. Y por otro lado existen otros más avanzados, otros controladores más avanzados que se encargan de los USBs más rápidos. El más conocido, porque es el que más se ha utilizado en los últimos años, es el EHCI, el Enhanced Host Controller Interface, es decir, los controladores que se encargan de los USBs 2.0. Esos ya alcanzan velocidades, como veis, no doble ni triple, sino que son 10 veces más rápido prácticamente, ya que se alcanzan de velocidades de transferencia de 480 megabits por segundo. Y en la actualidad, hace 2 o 3 años que realmente los tenemos en el mercado, aunque ya lleven más tiempo en activo, tenemos los controladores XHCI, que son los controladores para USBs 3.0, donde la velocidad de nuevo no es que suba a la mitad, sino que vemos que se amplía hasta 5 gigabits por segundo.
Son muchísimo más rápidos. ¿Qué sucede con estos controladores? Que podemos tener unos instalados en nuestro sistema, podemos tener otros instalados, pero solo van a admitir como máximo la velocidad a la que están preparados. Por ejemplo, si tenemos un controlador EHCI, va a soportar USBs 2.0, USBs 1.0 y si intentamos utilizar un USB 3.0, la única velocidad que vamos a lograr como máximo van a ser 480 megabits por segundo, porque es un controlador EHCI. Solamente podremos con la de 5 gigabits por segundo, con la XHCI. Por otro lado, saber que para que esos controladores funcionen, tienen que tener instalados una serie de lo que llamamos los drivers. Los drivers o los módulos son elementos que a veces forman parte del propio kernel y en otras ocasiones los instalamos de una forma separada para aumentar las capacidades del kernel. ¿Para qué? Pues comentadme por el chat. ¿Para qué podemos necesitar a veces tener un kernel con una gran cantidad de controladores, una gran cantidad de drivers, y otras veces tener un kernel con el mínimo número de módulos? ¿Para qué puede servir un kernel muy pequeño con el mínimo número de módulos? Ahí ya he dado una única pista. Ir comentándome en el chat. Como os digo, los drivers USBs los podemos encontrar en estos tipos de ficheros. Normalmente los de OHCI los encontramos como USB OHCI.O, los de EHCI igualmente con una nomenclatura similar. Y bueno, simplemente comentar que esos .o a veces los podemos encontrar con otro nombre como .ko. Son objetos, son elementos que posteriormente se van a compilar y se van a crear los drivers. Bueno, comentaba Javier, preguntaba por aquí, decía que ya estaba que se había tenido que ausentar y yo estaba preguntando para qué puede servir tener un kernel que tenga mayor o menor cantidad de módulos dentro del propio kernel o tener un kernel que tenga todos los módulos de forma externa. Que el kernel sea más sencillo, tenga los módulos de forma externa. ¿Para qué puede servir eso? El tener un kernel reducido y los módulos insertarlos de forma externa. Mientras me vais comentando en el chat, comentar que hay un comando principal para el tratamiento de los USBs que es el LSUSB. El LSUSB es el que nos permite realizar una revisión de cuáles son los controladores USBs que estamos utilizando o que tenemos en nuestro equipo. Fijaos, vamos aquí y vamos a hacer un pequeño clear LSUSB. Aquí, en este caso, nos indica que tenemos una serie de controladores asignados de USB. Exactamente. Por aquí nos comenta Javier a la pregunta anterior que para qué puede servir el tener una serie de controladores incluidos dentro del kernel o no. Pues realmente es una cierta respuesta la que nos indica. Que la carga es más rápida y más optimizada, aunque hay que tener más cuidado con el tipo de hardware. Exacto. Muchas veces es mucho mejor tener estos módulos, estos controladores metidos dentro del kernel. Cuando nosotros instalamos, sería mucho más rápido el acceder a ellos. Ya está nuestro sistema operativo preparado para esos drivers. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos los recursos limitados. Tenemos los recursos de un sistema, tenemos, por ejemplo, poco espacio de disco o unas características limitadas. Entonces, a veces interesa justo lo contrario. Tener un kernel muy, muy reducido y según nos van haciendo falta los drivers, los módulos, vamos insertando o vamos eliminándolos. Esto tiene una doble ventaja. Por un lado, siempre los tendremos actualizados, podemos ir insertando los módulos más actualizados, mientras que si formaran parte del kernel no podríamos retocarlos, habría que eliminarlos desde dentro del propio kernel. Y por otro lado, el hecho de que si nosotros queremos hacer un backup, por ejemplo, de nuestro kernel, queremos cargarlo exactamente, queremos cargarlo en otros equipos, como comentan por aquí, el kernel más grande lo podríamos utilizar en más cantidad de dispositivos, pero no estaría tan optimizado a las características de hardware como nosotros queremos.
Así que lo ideal muchas veces es hacer una balanza. Un kernel que no sea ni demasiado pequeño ni demasiado grande, sino exactamente investigar un poco nuestro hardware y intentar añadir los módulos cuando utilicemos un kernel. También es cierto que en el tema del kernel, la mayoría de las veces, nosotros instalamos uno de los que ya están predefinidos en algunas páginas como kernel.org y que es raro cuando nosotros compilamos, es decir, cuando fabricamos nuestro propio kernel. Pero bueno, si es la opción, si es nosotros debemos crear nuestro propio kernel, pues entonces intentad incluir los módulos que sean necesarios. Como os decía, estoy de nuevo en la pantalla compartida, si queréis volver a la ventana que teníais que tener más abajo minimizada, y aquí podéis ver el resultado de ls usb. Si además escribimos ls usb -t, aquí nos pone los controladores escritos de una forma de árbol. ¿Veis? Aquí aparecen los que tenemos en el bus 1, los que tenemos en el bus 2. Y fijaos si además, por ejemplo, incluimos un nuevo, insertamos un dispositivo USB en nuestro equipo. ¿Qué es lo que sucede al insertar un nuevo dispositivo USB en nuestro equipo? USB. Como veis, automáticamente en el bus número 1 ha aparecido un nuevo dispositivo, el que está marcado como dev3. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Realmente esto es algo que deberíamos haber hecho nosotros a mano en antiguos sistemas operativos Linux. Es decir, se ha montado nuestro dispositivo USB de forma automática en nuestro Linux. Aunque eso no sucedía a los antiguos Linux, sino que había que utilizar el comando mount, que ya veremos más adelante, lo veremos con posterioridad. Bueno, volvemos a las transparencias. Un segundito que pueda minimizar la pantalla. Bueno, estoy de nuevo en las transparencias. Fijaos que existen otros comandos que también son muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, las conexiones, el saber qué conexiones existen de buses PCI en nuestro equipo. Con ls PCI nos indica cuáles están ocupados, cuáles no están ocupados y los detalles de los mismos. Si además queremos una información en concreto de uno de los dispositivos, debemos utilizar lspci-s. Y a continuación el identificador del dispositivo PCI que tenemos integrado en nuestro Linux. Recordar que aparte de estos dos comandos, que no nos hacen ni más ni menos que hacer un listado del hardware enganchado, que existen dispositivos que son de tipo hot plug y otros que son de tipo cold plug. Los cold plug son los dispositivos que podemos insertar en nuestro sistema, como por ejemplo tarjetas de memoria, pero que necesariamente debemos apagar primero el PC para poder hacerlo. Mientras que los hot plug son dispositivos que sí que podemos enlazar, como hemos hecho hace unos instantes, con el USB sin necesidad de apagar el equipo. La forma en que funciona normalmente Linux para detectar esos dispositivos hot plug es enviar un evento y actualizar el listado de dispositivos que están en el directorio /dev. Ya tenemos que empezar a sonarnos los distintos directorios que utiliza el sistema. Bien. Por otro lado, comentar que los módulos, esos elementos adicionales que podían llevar nuestro kernel, podemos echar un vistazo cuáles son e incluso obtener información de los mismos. Aquí tenemos un par de comandos básicos que son esenciales conocerlos para investigar los módulos insertados en nuestros sistemas. Uno de ellos es lsmod, donde simplemente muestra la información de los módulos del sistema, incluso si están en activo o no están en activo. Y por otro lado, modinfo,
que es con lo que podemos obtener información de algunos de estos módulos en concreto. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo de nuevo en la pantalla que os estoy compartiendo. Vamos a ver. Y vamos a escribir un clear para limpiar la pantalla y poner un ls mod. Como veis, aquí nos indica una serie de módulos, de drivers, que están incluidos en mi sistema operativo. Veis que, por ejemplo, existen algunos como floppy, sería uno de los módulos que tenemos aquí. Vamos a echar un vistazo con modinfo. Vamos a ver. Ay, disculpad que se me ha ido la ventana que quería tocar. Aquí. Modinfo. Floppy. Y aquí nos da información no solamente de quién es el autor, si tiene un determinado alias para el uso, información del hardware que está relacionado con él. Veis que aparece VerMagic, aparecen una serie de parámetros adicionales asignados a dicho módulo, e incluso el fichero que está relacionado con dicho módulo, que veis que está en /lib, /módules, y a continuación el identificador del kernel que estamos utilizando. Si tuviéramos varios kernels, ahí podrían aparecer diferentes identificadores, y luego en los drivers. Vamos a echar un vistazo exactamente a lo mismo, a modinfo, pero en vez de directamente a floppy, vamos a buscar dicho fichero que está relacionado con floppy, que es en lib /módules /3.2, es decir, el kernel que yo estoy empleando. Luego en la carpeta kernel, voy a mover un poquito la pantalla. Vamos a ver, eso es. Kernel /. Como veis, estoy haciendo exactamente lo mismo. Modinfo, pero directamente dirigiéndome a el fichero que está relacionado con dicho módulo. Y como veis, la información es exactamente la misma. Entiende el propio sistema operativo que queremos lo mismo si accedemos al módulo floppy que si accedemos exactamente al fichero de dicho módulo. Vuelvo de nuevo a las diapositivas. Estos dos comandos, lsmod y modinfo, no nos darían la suficiente información que necesitamos para para añadir y eliminar nuevos módulos. Por eso hay otros 3 comandos que son imprescindibles para el trasiego de módulos en nuestro hardware de nuestro sistema. Es decir, si queremos insertar módulos, tenemos que utilizar el comando insmod. Si queremos eliminar módulos, entonces tenemos que utilizar rmmod. Y si queremos hacer lo mismo pero con otro comando un poquito más especializado, utilizamos modprobe. Lo normal para módulos independientes es utilizar insmod y rmmod. Y la forma del comando es muy sencilla. Fijaos que si queremos, por ejemplo, borrar el módulo que decíamos anteriormente, rmmod floppy, no tendremos ningún problema. Y si queremos insertar de nuevo dicho módulo, tenemos que buscar el fichero asociado e insertarlo. Lo único malo es que queramos eliminar un módulo que depende de otro módulo. Entonces vamos a obtener un error. Y dicho error solo tenemos 2 formas de solucionarlo. O utilizar, por ejemplo, varias veces rmmod para ir viendo qué módulos dependen de otros y eliminarlos de una forma adecuada, o utilizar modprobe. Modprobe se encarga de organizar esas dependencias y borrarlo de una forma correcta. Vamos a poner un ejemplo de insmod y de rmmod. Por ejemplo, teníamos antes este módulo que estábamos viendo, que era floppy, pues vamos a borrarlo, vamos a eliminar dicho módulo, rmmod floppy. Si ahora hacemos un lsmod,
permitirme que tenga una pequeña licencia en cuanto a comandos que todavía no hemos utilizado, como son los pipes, los pipes y los grep. Grep floppy. Con este comando lsmod pipe grep floppy estamos diciendo que nos indique el listado de módulos y que en concreto cualquiera que tenga la línea floppy. Y como veis, no existe. Ya lo hemos eliminado. Si queremos ahora hacer un insmod y queremos insmod floppy, como veis, no lo entiende el sistema cuál es ese módulo que queremos insertar. Aquí sí que hay que decirle la ruta de exactamente qué módulo. Imaginaos que no fuera el de floppy, que fuera de un USB, pues habría que decirle exactamente dónde está dicho floppy, que está en lib/mod. Vamos a ver. Kernel /block. Ya hemos creado un insmod de ese floppy y ahora sí que está de nuevo en nuestro listado. Voy a ejecutar la orden que antes no me devolvía nada, la de lsmod /grep floppy. Y como veis aquí sí nos dice que ya existe. Ya este módulo está. Exactamente vemos que aparece floppy 48087 y 0. ¿Veis? Con modprobe también sería bastante sencillo y podríamos hacer algunas pruebas y recordar que en algunas ocasiones cuando se nos dan estas opciones es necesario aprenderlas para el examen del EPI. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algunos comandos que tienen decenas de opciones y no es necesario conocerlas todas ellas. Si en esta formación o en cualquier curso de los que os ofrezcamos os indicamos una serie de opciones adicionales, es porque pueden preguntaros no solo un comando, sino el comando y una de las opciones más habitualmente utilizadas. Bien, investigad la "-v", "-s", "-l", "-c", "-t", etcétera, para saber qué hace cada uno de ellos. ¿Recordáis cómo podemos obtener información de cualquiera de los comandos de nuestro sistema? Exactamente. Si aquí hacemos, voy de nuevo a la pantalla donde escribo los comandos, escribo man modprobe, aquí tenemos la descripción del comando y solo hay que ir avanzando para ir viendo los distintos modificadores. Vemos "-c", "-b", "-d", "-f", etcétera. Recordar siempre, exacto, esa es otra opción, el comando "-help". Recordar siempre que cuando nosotros queremos un comando, si tenemos comando, comando y tenemos una opción, si es una opción sencilla, como por ejemplo "-c", debemos poner solamente un guión. Si tenemos varias, disculpad, si tenemos varias opciones sencillas, podemos separarlas. Por ejemplo, "-c", "-s. O podemos ponerlas en común. "-c", "s". Y si tenemos opciones que llevan varias letras, para no confundirlas con varias opciones sencillas unidas, tenemos que poner doble guión. Por ejemplo, "help". Con eso sabemos que no es una opción H, una opción E, una opción L y una opción P. ¿De acuerdo? Era un breve inciso. Aquí, en este punto 101, pero por falta de tiempo no me voy a entretener hoy, lo dejaremos para otro día, quedarían un poco recordar lo que son el sistema de run levels, los niveles de ejecución. Pero como más adelante lo veremos en otros apartados, en otros objetivos dentro del 101 y 102, pues ya lo veremos en otra ocasión. Otro de los objetivos del 101 es la instalación y administración de paquetes. ¿Qué es la instalación y administración de paquetes? Bueno, primero tenemos que hacer una breve revisión a cómo funciona
sin entrar en profundidad, porque igualmente hay otros apartados que se encargan de recordarnos cómo debemos crear un sistema de ficheros y un sistema de directorios adecuado en Linux, pero recordar que hay sistemas Linux que no necesitan una gran cantidad de memoria y una gran cantidad de disco, y otros, por el contrario, sí que disponemos de ellos. Y debemos saber cómo asignar de una forma manual, cuando estamos particionando, cuando estamos creando un nuevo sistema, cómo particionar las distintas, valga la redundancia, las distintas particiones del sistema. En un sistema, aquí tengo un par de ejemplos, en un sistema de 1 GB, pues debemos poner normalmente la mayoría del espacio de disco en el directorio barra, en el directorio raíz. Con esto, lo único que hacemos es dejar espacio al resto de subdirectorios para que puedan trabajar con la cantidad de espacio de disco que tenemos. Sin embargo, sabéis que en Linux necesitamos por defecto también la partición swap, la partición de intercambio de memoria. Esto nos sirve para que determinadas acciones de memoria se realicen de una forma más rápida. Es como una especie de caché de memoria en el equipo. Pues en este caso se dedicaría 100 megabytes para esa partición. Y se dejaría solo para la partición donde se guarda el sistema de arranque, el boot, en 50 megabytes. Recordad también que en las BIOS antiguas que hemos mencionado anteriormente, tenían restricciones en cuanto a tamaño y la instalación de los sectores de arranque debían de estar siempre debajo de, sin entrar en profundidades de sectores y cilindros que componen los discos duros, pues debajo del cilindro 1024 debía instalar la BIOS, si no, no arrancaba correctamente el sistema. Imaginaos un servidor más grande, un servidor mayor, de 100 GB. Aquí sí nos podemos permitir el lujo de hacer otra serie de particiones. Por ejemplo, en boot ya le podemos asignar más tamaño, como 100 MB, en swap 1 GB. También recordad que el consejo para cuando tengáis que particionar a mano un sistema operativo es poner el doble de la memoria física que tengamos. En este caso, este servidor de 100 GB intuimos que tiene 512 megas de memoria, con lo cual al menos le ponemos el doble de memoria de la física que tengamos. Por otro lado, en este caso, en este servidor, fijaos que ya no utilizamos todo el disco duro para crear una tercera partición, sino que lo ideal en este caso es crear varias particiones adicionales, como puede ser la de USR, la de bar, la de TMP y la de home. ¿Por qué? Porque en USR muchas veces hay una serie, en este caso estamos hablando de un servidor, pues hay una serie de ficheros ejecutables que se van a utilizar por distintos usuarios y por la sensibilidad que pueden tener esos ficheros, es bueno ponerlo en una partición aparte. Y en este caso, si fuera un servidor, pues incluso en read-only para que accedieran usuarios en remoto. Var y TMP son directorios que suelen crecer mucho. Var porque lleva una serie de logs, una serie de spools, de impresoras, etcétera, que se actualizan constantemente y que se crean ficheros temporales necesarios para las aplicaciones que necesitan mucho espacio de disco. Imaginaos que es un servidor no solo de ficheros, que es un servidor de impresión. Al ser un servidor de impresoras, ahí las colas de impresión van a crecer enormemente. Y imaginaos que hay algún error en las colas de impresoras y que se nos llenara el espacio de disco. Pues al final nuestro sistema operativo, nuestro sistema de ficheros no funcionaría correctamente. Por eso es por lo que creamos particiones independientes. Lo mismo con TMP. Con TMP tenemos ficheros temporales por aplicaciones web, por servidores Samba, etcétera. Y entonces necesitamos muchas veces tenerlos en un directorio separado. Y en este segundo ejemplo, fijaos que la mayoría de espacio hemos asignado a el directorio home. ¿El directorio home qué es? Es el directorio donde tenemos todo el espacio de los usuarios, las distintas casas, si lo queremos decir así, de cada uno de los usuarios. Fijaos, voy a poner de nuevo la pantalla donde estábamos viendo los comandos y voy a irme al directorio raíz. Sin entrar en demasiados detalles, vemos aquí un Linux típico con una serie de directorios y de ficheros habituales, donde tenemos bin, etc, lib, etc. Y donde tenemos, por ejemplo, el directorio cd, me voy a meter en home. Y fijaos, en directorio home
tenemos los distintos usuarios que se han ido creando de forma manual por parte del sistema. Tenemos a Julio root, etcétera, son usuarios que he ido creando de prueba, salvo un usuario un poquito específico. ¿Por qué? Imaginaos que todos los usuarios al final se ponen a descargar archivos grandes, a llenar el sistema home. Pues el usuario root, el usuario especial administrador del sistema, suele ir aparte, suele ir en un nivel superior, suele ir en el directorio raíz. Fijaos que root lo tenemos aquí, que no está dentro de home. Aquí ya empezamos a ver un poco los distintos alojamientos de directorios en el sistema. Como curiosidad, también comentaros que hace un rato inserté un nuevo fichero, un nuevo USB en mi equipo. Y el USB lo reconoció. ls, USB, y aquí vemos que tenemos, vamos a ver, fijaos que tenemos un USB introducido. Pues si nos metemos en la carpeta media, directorio media, automáticamente ha montado un directorio que se llama JGC. Y ese USB está metido como un fichero, os decía antes que en Linux todos son ficheros, como un nuevo fichero en el directorio media. Si hubiéramos introducido un CD-ROM, utilizaría uno de los que ya están creados previamente, CD-ROM 0 y floppy 0. Imaginaos que elimino o que retiro el USB. Si retiro el USB, hace un desmontaje de dicho USB de forma automática, aunque lo podríamos hacer también, como os digo, de forma manual. Y si ahora hago de nuevo un ls, veis que dicho directorio ha dejado de existir. ¿Vale? Esto como comentario de lo que veíamos anteriormente de USB. Bueno, como os decía, en Home los usuarios van a crear gran cantidad de ficheros y entonces es bueno separarlos. Vale. Una vez sabemos que el sistema se organiza con una serie de ficheros y de directorios, que ya veremos cuando lleguemos el día a la organización de ficheros y directorios, pues también tenemos que recordar que hay lo que llamamos una serie de puntos de montaje. Los puntos de montaje vienen definidos en etc/fstab. En este fstab es uno de los ficheros que hay que memorizar sí o sí, donde tenemos todas las particiones que existen en nuestro sistema y los puntos donde se va a meter el CD-ROM, donde se va a meter el floppy, donde se va a meter cualquier elemento y en qué lugar va a aparecer. Por otro lado, otro concepto importante antes de ver módulos es el MBR. El MBR es el Master Boot Record, es decir, la zona de arranque del sistema. El Master Boot Record guarda el sistema de particiones e incluso debemos, como con estos dos comandos que os indicamos aquí, debemos hacer una, un backup del mismo para si hubiera algún problema. Si existe algún problema, nuestro sistema operativo no va a poder arrancar. Una vez sabemos que existe esa zona de arranque, sabemos que existe el fcsetup, pues debemos conocer lo que son los gestores de arranque. Los gestores de arranque son los que permiten enganchar nuestro sistema hardware, si queremos llamarlo así, nuestra BIOS con ese Master Boot Record y a continuación indicar a qué kernel queremos que enlace nuestro sistema de arranque. El más tradicional es el que llamábamos Lilo. Lilo era el que se utilizaba en los años 90, a principios de los 2000, pero posteriormente surgió otro gestor de arranque mucho más avanzado, que es el que llamamos Groove. Tienen distintas características que los diferencian y sobre todo Groove es mucho más avanzado, permite arrancar distintos kernels diferentes, tiene incluso un comando, el que llamamos el propio comando Groove, que permite interactuar con ese gestor de arranque, mientras que Lilo no. Lilo simplemente arranca lo que hayamos configurado en su fichero de configuración etc lilo.conf. Y en Groove, por supuesto, hay ficheros de configuración, dependiendo de si es la versión más moderna de Groove 2, donde podemos encontrar /boot/Groove
/group.cfg o versiones más antiguas donde encontramos /boot, /group, /menú.lst. En cualquier caso, esos ficheros es donde se almacena la información de cómo queremos que arranque nuestro sistema operativo. Además, respecto de esta arquitectura, también comentar que hay otros comandos que pueden ser muy prácticos, como son las librerías compartidas. Las librerías compartidas son las que nos permiten realizar varias funcionalidades de una forma dinámica. El comando principal es LDD. LDD nos indica qué aplicación utiliza determinadas librerías y hay que conocerlo. Por ejemplo, si nosotros, de nuevo en la pantalla de comandos, si ejecuto LDD, como veis nos indica que faltan argumentos y vamos a hacer LDD /bin /bash. Como veis, el comando bash, que lo podemos encontrar en /bin /bash, es el shell, es el intérprete de comandos de nuestro Linux, pues utiliza una serie de librerías compartidas que las podemos encontrar todas dentro de lib. Dentro de lib y luego, por supuesto, dentro de unos directorios en concreto que estén relacionados entre sí. Simplemente las librerías que sepáis que existen y que podemos revisarlas con LDD, que podemos buscar la configuración de las librerías en etc/ld/so.conf y que con ldconfig podemos actualizar el listado de librerías que existen en nuestro sistema. Y por último, la gestión de paquetes. En este segundo objetivo también tendríamos que revisar los comandos más importantes para añadir o eliminar software en nuestro sistema. ¿Eso cómo lo denominamos? Lo denominamos paquetes. Y cada distribución tiene un sistema de administración de paquetes que difiere entre sí. Hay tres que son los más importantes. El sistema de paquetes RPM, el administrador de paquetes de Debian, el dpkg, y el administrador Yum. ¿En qué se diferencian? Pues realmente en la forma de ejecutar los comandos y de cómo se conectan para descargar o instalar dicho software. En concreto, cuando nosotros queremos instalar algo nuevo en nuestro Debian, utilizamos paquetes que llevan este formato. Llevan el nombre del paquete, la versión del paquete, una revisión si se ha actualizado algún elemento de dicho paquete e incluso la arquitectura. Imaginaos que tenemos un sistema AMD o que tenemos un sistema Intel, etc. Acabado ello en .dev. Así que cuando nosotros queremos instalar algo nuevo en Debian, utilizamos los ficheros .dev para actualizar nuestro sistema con dicha información. Para ello utilizamos el gestor dpkg. dpkg es el administrador de paquetes de Debian. Sin embargo, el dpkg se ve muchas veces, digamos, ensombrecido por apt. apt es mucho más potente que dpkg. Hace lo mismo que dpkg, pero además nos permite descargar dichos paquetes en remoto y nos permite conectarnos en remoto a un sistema de búsquedas de paquetes. Mientras que dpkg solo nos permite la instalación, desinstalación o listado. Luego tenemos algunos otros que es bueno conocer, como el dselect o como el alien, donde dselect es un sistema interactivo para ayudarnos con el apt o con el dpkg, y el alien nos sirve para instalar paquetes que sean de otro tipo en nuestro sistema operativo. Ya que si nosotros tenemos paquetes de tipo Red Hat en un Debian, en principio no deberíamos poder instalarlos en Debian. ¿Por qué? Porque utilizan gestores de paquetes diferentes. Sin embargo, Alien permite convertir dichos paquetes Red Hat a paquetes Debian. ¿Cómo funcionan? Pues aquí sí que tenemos que aprendernos
al menos las opciones más importantes de cualquiera de los opciones de dpkg y de apt. dpkg tenemos la de configurar un paquete, dpkg-c la de instalar un paquete, dpkg-l, etc. Hay una serie de configuraciones que debemos revisar siempre antes de utilizar dpkg. Además, esa información, la información de dpkg, se almacena en un fichero que también debemos conocer, que es /var/lib/dpkg. Como os decía, dpkg está algo restringido y entonces muchas veces utilizamos apt. apt-get, apt para install, para remove, para update, para upgrade, para buscar, nos permite hacer una forma más dinámica la instalación de paquetes. Por ejemplo, voy fijaos que aquí abajo aparecen las opciones más habituales de apt. apt-get y a continuación alguna de estas. Por ejemplo, si queremos descargar e instalar un paquete, apt-get install. Si queremos borrar, apt-get remove. Voy al sistema Linux que tenía online para mostrarlo. Fijaos, voy a borrar la pantalla y vamos a echar un vistazo. Vamos a ver. apt cache search gcc. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, voy a buscar paquetes en un fichero, en un repositorio remoto que tengan relaciones con el compilador de código fuente de Linux. Doy a intro y, como veis, nos ha respondido una serie de paquetes y la información relacionadas con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un código fuente por si queremos revisarlo o retocarlo. Aquí tenemos librerías que podríamos instalar y utilizar. Nos da una serie de información. Imaginaos que ya conocemos cuál es el paquete que queremos instalar. Podríamos descargarlo, yendo a un navegador web y descargarlo y después utilizar dpkg -i y a continuación el paquete.dev, o simplemente ahorrarnos estos pasos y decir apt-get install y a continuación el paquete que queramos. Pues en este caso quiero el compilador de Linux. Quiero apt-get install gcc. Doy un intro y me indica se está descargando y se está configurando. Automáticamente ha hecho la descarga y ha hecho la configuración. Ya podría ejecutar gcc porque ya lo tengo en mi equipo. Fijaos, gcc. ¿Veis? Obviamente está dando error porque dice que faltan comandos, faltan elementos que quiera compilar. Pero ya lo he instalado. Lo mismo sería si lo quisiera eliminar. apt-get remove. Siempre las opciones más importantes para carga, descarga e instalación de paquetes suelen venir complementados por quiero además eliminar la configuración o quiero permanecer con la configuración en activo, etc. E incluso, por supuesto, los entornos gráficos de los sistemas operativos llevan herramientas administrativas que sirven para hacer esto mismo, pero de una forma mucho más visual, menos con comandos. Aunque yo os recomiendo siempre, por un lado, que lo hagáis mediante comandos, por otro, por supuesto, debéis disponer de los privilegios de root, y en tercer lugar, que lo hagáis en una consola que sea una consola directa a Linux, no que sea una consola como la que estoy mostrando ahora para que se vea mayor la fuente, que sea una consola que esté en el entorno gráfico, ya que algunas veces puede dar unos errores a ver si lo digo, de incompatibilidad o de que no funcione bien un determinado comando. Además, os recomiendo siempre que hagáis, cuando vayáis a instalar paquetes, que hagáis 3 pasos. Por un lado, apt-get update. El update nos permite revisar el listado de paquetes que existen actualizados en el repositorio remoto. Vamos a hacer un apt-get update y veis que automáticamente se conecta a un repositorio remoto y nos hace un listado de dichos paquetes. Este no tarda demasiado. Sin embargo, esto no hace demasiado. apt-get upgrade nos permite actualizar los paquetes que tengamos en nuestro sistema a una versión más actual. Y una vez tengamos nuestro sistema con los paquetes más actualizados, pues ya sí que podemos hacer un apt-get
install y un nuevo paquete de nuestro sistema. Esos serían los pasos más habituales. Por otro lado, comentar también que en Debian la información la tenemos normalmente, la información del repositorio donde se descargan los paquetes la tenemos siempre en etc apt source.list. Vamos a echarle un vistazo, vi /etc apt sources.list. Fijaos, aquí, en este caso, en este fichero, estamos diciendo que se descargue desde, en concreto, las opciones de seguridad desde securitydebian.org. Los updates desde aquí, los códigos fuente, y así sucesivamente. Si quisiéramos, por ejemplo, que nuestro repositorio no fuera un sistema remoto, un FTP remoto, deberíamos utilizar, por ejemplo, un CD-ROM. Quitar el comentario de esta línea y comentar otras líneas. Y decir, pues quiero que los paquetes que vaya a instalar se obtengan desde aquí. Así que el apt-get se conecta a donde hayamos indicado en este fichero. Siempre que queráis retocar desde donde queréis descargar dichos paquetes, tenéis que retocar dicho fichero. Y por último, comentar pues que existen otros sistemas operativos distintos a Debian, que es el que os he puesto de ejemplo, como puede ser Red Hat, o como pueden ser Ubuntu, o como pueden ser Fedora, que utilizan otros tipos de sistemas de paquetes. Red Hat, en vez de dpkg, utiliza RPM. De nuevo, tiene las mismas opciones. -i para instalar, -u para hacer un upgrade, -e para eliminar, para verificar, para comprobar y que es consultar un determinado paquete. Existen distintas posibilidades, que no queda más remedio que echar un vistazo a todas ellas y ir probando y recordando. De hecho, por ejemplo, imaginaos que queremos RPM-E, queremos eliminar un paquete. A continuación, podríamos poner el paquete e incluso si el paquete tiene dependencias y nos da error porque no nos permite eliminarlo, es decir, imaginaos que queremos eliminar un paquete relacionado con sistemas FAT y que necesita eliminar previamente el MS2. Si simplemente ponemos RPM-E y ese FAT, nos va a dar un error. Pues lo mejor es poner elimina la necesidad de dependencias. Quiero que elimines sí o sí ese paquete. Eso es muy peligroso. Por eso lo de el no deps, aunque existe, hay que hacerlo con mucho conocimiento porque podemos hacer que ciertas dependencias queden rotas y haya paquetes que dejen de funcionar por no haberlos eliminado de una forma bien secuencial. Comentar también que aparte de RPM existe el yum. Igual, tiene unos ficheros de configuración asociadas, el yum install, yum erase, yum update, yum list y a continuación el paquete que sea necesario mostrar y que se utiliza, pues por ejemplo, en sistemas Fedora. También hay algunos sistemas, por ejemplo Fedora, que utilizan los dos sistemas de paquetes, los dos tipos de administrador de paquetes. Pero en este caso, por ejemplo, el yum es más avanzado, es un paquete más personalizado para los usuarios y es más recomendable que el RPM. Aunque el RPM lo utilizan muchísimos sistemas de distribuciones Linux. Y con esto, aunque sea a toda prisa, pero hemos echado un vistazo a los dos primeros objetivos del EPI de nivel 1. Por un lado, una revisión rápida a la arquitectura del sistema, por otro lado, a paquetes, librerías y demás. Y con esto sería un primer paso para la información necesaria para obtener el EPI, el 101. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Queréis comentarme algo en el chat? Sé que no he entrado en profundidad en estos detalles, pero ahí sí que os recomiendo que hagáis nuestros cursos o que entréis en una sesión más personalizada para obtener más información para cualquiera de ellos.
Lo ideal sería, por ejemplo, que hubiéramos instalado, desinstalado algunos kernel o compilado incluso algunos kernel o incluso, bueno, compilar kernel, eso ya de repente pertenecería al nivel 2, ahí entramos en palabras mayores, pero sí que, por ejemplo, podríamos haber echado un vistazo al group, a un Lilo, instalar, desinstalar, pero por falta de tiempo en una hora no nos da tiempo a mucho más. Así que os espero en otra ocasión, me alegro que os haya gustado y muchas gracias por asistir. Un saludo y sabéis que podéis desconectar la sesión desde arriba a la derecha, donde pone el botoncito de desconectar. Espero veros pronto. Gracias.